Bueno, padre, primero bienvenido aquí a Diario Las Américas. Padre, usted es un gran conocedor de la realidad venezolana, además su visión siempre ha sido muy realista. En Venezuela actualmente se vive un conflicto muy complejo, intensificado luego de que se cerraran todas las salidas que parecían democráticas, referendo revocatorio, elecciones regionales y anulando uno de los poderes que representan la voluntad popular. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo de este conflicto que están viviendo los venezolanos? Bien, yo tengo la impresión, bueno, en primer lugar, que estamos en un momento sumamente delicado y que hay dos cosas importantes. Es un momento de emociones desbordadas por razones obvias y el otro momento es el momento de las grandes verdades y cosas que se discutían hace 2 meses si eran así o no eran, en este momento son verdades evidentes. Y lo importante es que la emocionalidad, que es fundamental, no nos lleve a retroceder sobre las grandes verdades adquiridas. ¿Qué quiero decir con esto? El 30 de marzo quedó claro, para si alguien tenía duda, de que Venezuela es una dictadura y en un marco constitucional democrático. Es decir, el gobierno es usurpador de una constitución que sí es democrática, pero el gobierno es dictatorial. Y eso quedó claro. Por eso es muy importante no retroceder en esa verdad adquirida, cosa que unos meses antes no había ese acuerdo. En este momento hay acuerdo nacional, acuerdo internacional y acuerdo en la gente que está en la calle. Entonces, la lucha es los que queremos restablecer o recuperar la democracia y recuperar la economía y todo lo demás que ustedes saben, frente a un hecho: el gobierno es dictatorial. Lo ratificó la fiscal, bueno, los hechos lo ratifican. Y el hecho fundamental es, si usted dice que la Asamblea Nacional no existe y que sus atribuciones se lo va a repartir entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, eso es una dictadura. Sí. Usted es dictador, toda acción que usted haga, incluida esa, es una acción para reforzar la dictadura. No perdamos de vista eso. Y cualquier manipulación que quiera hacer con la iglesia, con esto y lo otro, son tratar de desactivar. Que en el pasado eso le funcionó, pero en este momento la oposición no solamente está unida y activada, sino está también, como los gatos, ¿verdad? Está escaldado. O sea que no cree, y con toda razón no cree, en estos anzuelos que le echan, porque usted ya mordió una vez el anzuelo creyendo que era la carnaza y detrás está el anzuelo. Bueno, yo creo que mi impresión, yo estoy fuera desde el domingo, mi impresión es que básicamente los demócratas no han mordido ese anzuelo y hay que continuar, digamos, en la situación en que estamos. Dictadura, y el dictador hará desde amenaza, el halago, la ofrenda, la promesa, y nosotros que naturalmente contra la dictadura siempre se pide elecciones. Pero tengamos en claro, si mañana dijera, muy bien, yo les concedo elecciones regionales, usted, oposición, no puede aceptar eso, porque son elecciones regionales de un dictador que en este mismo proceso acaba de inhabilitar por 15 años a uno, ha metido centenares de muchachos a la cárcel. ¿De qué diálogo, de qué me está hablando? ¿No? Entonces, usted no puede prometer unas elecciones no dictatoriales a no ser que rehabilite plenamente, con todas las atribuciones, a la Asamblea Nacional, o que suelte los presos políticos, la ayuda humanitaria, la separación de poderes,
la despolitización del ejército. Sin eso, todo lo que se haga es dictatorial. Y hacer eso significa ir a un cambio no de elecciones regionales, sino a un cambio de régimen. Porque además, con este régimen no hay economía posible. ¿Qué papel debe jugar ahora el Vaticano y la comunidad internacional cuando ya se ha decantado que es una lucha entre demócratas y una dictadura? Bueno, puede parecer una herejía, por lo del Vaticano es secundario. Una cosa es el Vaticano y otra cosa es la Iglesia. Y la Iglesia está totalmente definida desde el lado del Vaticano con la Carta de Parolín, que es del 1 de diciembre, donde dice todo esto del diálogo no funcionó y nosotros no volvemos por estos 4 puntos, los que he mencionado. Esa es la postura, discúlpeme, esa es la postura de la Iglesia en este momento. La Iglesia Universal, y esa postura que está expresada el 1 de diciembre y por lo cual no volvió el facilitador de la Santa Sede, no volvió, esa textualmente está recogida en el mejor documento que ha escrito los obispos venezolanos en toda su historia, que es del 13 de enero. Y dicen, la Santa Sede y nosotros estamos en esta posición. Entonces, entre las cosas que no hay que perder, que son de esas verdades adquiridas, esta es la posición de la Iglesia. El 15 de este mes de mayo se va a volver a reunir la conferencia. Estoy absolutamente convencido que lo van a ratificar más. O sea, la Iglesia no tiene dudas sobre eso. Lo que ha habido son la combinación de 2 cosas para responder a lo de usted. Una, evidentemente el gobierno está insistiendo que el Vaticano sí quiere el diálogo, pero los obispos venezolanos están en contra del Vaticano y han convertido la Iglesia en un partido político. Entonces ese anzuelo ya no lo muerde nadie, pero está jugando el gobierno. Entonces, Parolín, el secretario de Estado, que fue nuncio en Venezuela y que conoce muy bien, es el que lleva todo eso, por supuesto contando con el episcopado venezolano y con el Papa. El Papa viene en una visita complicada a Egipto, donde hay 2 papas cristianos ortodoxos, más el tema de los musulmanes. O sea, es de esas visitas que se hace una cada 300 años. Y en el avión, pues le van a preguntar de cualquier cosa. Esos son los riesgos, ¿no? Y le dicen, bueno, y eso del diálogo en Venezuela y el papel de la Iglesia. Entonces hay 2 respuestas fundamentales que salieron muy a medias porque el gobierno le interesaba decir, el Papa dijo que la oposición está dividida, pero no dijo eso exactamente. El Papa lo que dijo es, bueno, el diálogo no ha funcionado porque si no hay condiciones claras, no puede funcionar. Y esas condiciones claras son las que dijo Parolín. Y dice, si no hay esas condiciones, eso termina en un juego tim-pim perulero, que debe ser algún juego de los niños. O sea, está el país al borde del precipicio y usted se está burlando. A eso es a lo que llamó el cardenal de Caracas, esto es una burla. Por un lado. Y la otra cosa que dijo, bueno, y el tema del diálogo, bueno, tiene que haber las condiciones, como diciendo no las hubo, y tampoco la oposición está unida sobre eso. Está hablando del diálogo. Sí. La no unión no es en general, sino está hablando del diálogo. Es decir, hay algunos que estarían más inclinados a hacer diálogo y otros dicen, ese diálogo se acabó. Entonces, el gobierno le interesa decir, el Papa dijo, defendió el diálogo y dijo que la oposición está dividida. La oposición no ha estado nunca en los últimos 10 años tan unida y tan activada como ahora. Y naturalmente a la gente no le llega lo que dijo, sino la interpretación de lo que dijo, y mucha gente se irritó. Por eso el Papa, nada más llegar a Roma, le dijeron, mire, y aclara lo que se dijo. Lo importante es mantenernos firmes ahí y no retroceder. Eso es una verdad adquirida. Y la Iglesia está clara que estamos frente a una dictadura. En el número 4 del documento de enero dice, después de decir el desastre de cómo la gente está hurgando los basureros, dice,
la razón fundamental del actual desastre es que el gobierno se ha empeñado en un modelo autoritario de corte marxista-leninista que ha fracasado en todo el mundo. Entonces no es que dice, esta anécdota, no. El régimen como tal, el desastre económico, el desastre social y el desastre político y la conversión en dictadura, esa es la raíz. La Iglesia no se va a bajar de ahí. Y afortunadamente los países de América Latina, los países de Europa, todos los países democráticos, gracias a esa intervención judicial de ejecutivo y poder judicial subordinado al ejecutivo, pues abrió los ojos al mundo entero. Es decir, nos hizo un favor, de manera que internacionalmente, no solamente los gobiernos, la gente en la calle. Usted va en Bogotá o va en España y le dicen, bueno, pero ese señor ¿hasta cuándo va? Y lo tienen muy claro, cosa que hace 6 meses no estaba clara. El gobierno va a tratar de confundir, de sembrar la confusión, para todo dictador o toda dictadura tiende a perpetuarse. Claro. O sea, la vocación es perpetuar. Están día y noche pensando qué voy a inventar yo para perpetuarme. Y todos los demás tenemos que decir qué tenemos que hacer para restablecer la democracia, para recuperar la economía y para que el país tenga futuro para los jóvenes que están saliendo por miles. Hoy día tenemos una claridad y una coincidencia muy afortunada y no hay que bajarse de ahí, pero van a tratar de enredarnos, no tengan la menor duda. No sé, desde el punto de vista quizás de líder de fe, independientemente de la postura que usted explicó que tiene la Iglesia, ¿cuál sería la estrategia en un momento como este que se está viviendo? ¿Cómo usted ve la situación? Bueno, ciertamente, o sea, la parte más dolorosa justamente a veces son gente que uno conoce o gente que está yo tengo un montón de dirigentes jóvenes que están en la cárcel a quienes yo le di el título universitario. De manera que esa es la parte absolutamente dolorosa, digamos, pero al mismo tiempo la gente es muy consciente. A corto plazo estamos pagando un precio humano. Si no hacemos esto ahora a corto plazo, el precio humano puede tener medio siglo, como es la experiencia de Cuba. Entonces nosotros tenemos que aprender de otros países y en este momento hay las condiciones, como no las ha habido nunca, de debilitamiento, de desprestigio del gobierno y de declaración clara de que es dictadura. Entonces, por supuesto, hay que procurar el mínimo de víctimas, hay que presionar nacional e internacionalmente y fundamentalmente, y en esto hay también un cambio muy significativo, hace un mes aproximadamente, Julio Borges en la asamblea, antes de la gran marcha del 19, se dirigió a los militares, porque en definitiva lo que tenemos es una dictadura militar, no es unos militares apoyando una dictadura, esta dictadura es dictadura militar. Entonces les dijo, yo apelo a la conciencia de ustedes, porque el soporte de este régimen dictatorial está en ustedes. Y naturalmente la película no sabe uno cómo se va a desenvolver, pero todas las dictaduras militares terminan cuando el apoyo militar se resquebraja. Así terminó el de Pinochet, y así terminó Fujimori, y así terminó incluso la transición en España, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo que nosotros estamos viendo también lo ven los militares y sus esposas y sus hijos y sus cuarteles donde no hay comida, donde no hay medicinas para su mamá. O sea, es una situación inhumana creciente. Y mucha gente, yo llevo 30 años trabajando en un barrio, mucha gente que pensó que Chávez era la esperanza, en este momento ve el horror que están viviendo, porque todavía el de clase media de alguna manera se puede defender, pero el pobre no tiene comida. ¿Qué les voy a dar de comer yo a mis hijos mañana?
Y hasta ahí llega cualquier planteamiento ideológico. Ellos saben que la esperanza de su futuro y de sus hijos no está en la perpetuación del actual régimen. Entonces la suma total, nacional, internacional, produce el resquebrajamiento y producirá de los militares, de la policía, y por eso hay, así como hay episodios dolorosos de asesinato, hay episodios muy esperanzadores de policías o ejército que se niega a reprimir, y esto es sumamente importante. ¿Cree que en Venezuela se está viviendo una etapa de desenlace? A ver, sí y no. Sí, en el sentido de que una inmensa mayoría del país, que no es menos del 80%, dice, esto no nos sirve, ni social, ni económicamente, ni democráticamente, eso está claro. Desenlace significa la construcción de una alternativa, porque si usted no sabe construir una alternativa, lo que viene puede ser peor que lo que tiene. Entonces, en este momento, una cosa esperanzadora es que cada vez estamos hablando más dentro y fuera del país, no de qué vamos a salir, sino en qué vamos a entrar. Y de qué manera llegamos en condiciones de gobernabilidad, con posibilidades económicas de recuperación, que significa un apoyo internacional, refinanciamiento de la deuda, ayuda humanitaria, son 1000 cosas las que hay que hacer, y para eso tiene que haber una unidad nacional básica en el cual va a entrar mucha gente que no es culpable, pero que fueron chavistas. O sea, es un gobierno de unidad nacional, y en ese sentido eso le obliga a los líderes de la oposición a olvidarse: yo contra ti, yo, ¿cómo queda si yo tengo 3 puntos más que tú? No, no, la reconstrucción del país es después de una terrible guerra, porque esto es peor que una guerra, y esa reconstrucción significa realmente acuerdos, y hay borradores para eso, pero hay que hacerlo. Y yo creo que nacional e internacionalmente. Entonces, ¿hay salidas? Sí. ¿Estamos en la fase de desenlace? Sí. Pero esa puede ser corta y nos enteramos al día siguiente, mira, yo creí que iba a durar más, o puede ser un poco más larga. Pero esto no tiene marcha atrás, porque nadie, ni siquiera el presidente de la República, cree de verdad que esto es este régimen es de esperanza para el futuro de Venezuela. Eso no lo cree ni el presidente. ¿Cree que el nivel de desmoralización de este régimen haya llegado al punto de que haya otros casos como el de la fiscal, aunque no se haya manifestado? Lo de la fiscal fue realmente decisivo, porque claro, no solamente que yo opine, sino la fiscal, que ha sido toda la vida, ha sido chavista, claro, ya venía en crisis desde hace años, y había una desconfianza hacia ella. O sea, es que no nació, pero fue una decisión contundente, no solamente de una persona con nombre y apellido, sino de un cargo al cual le compete decir eso, y lo ha vuelto a decir un par de veces después. Ella se negó desde hace meses a dar órdenes de detención, etcétera, a estudiantes, porque sabía que no eran culpables. Entonces va a haber, yo creo que sí va a haber, y hay diversos signos. Ha habido en estos días declaraciones de artistas, unos cantantes, un hijo de Ali Primera. Ali Primera es el cantante, pues, digamos, era de los del gobierno. El hijo dice, esto no puede ser. Dudamel, el músico, ha hecho unas declaraciones muy buenas y razonadas. sí. Bueno, uno puede decir, sí, pero tú en tal año no lo hiciste. Pero lo hizo. Entonces, en eso hay que ser también amplio y de visión. A nosotros no nos toca. Si después tienen una cuenta pendiente a alguien, bueno, para eso están los tribunales, no somos nosotros. Pero políticamente el país tiene que admitir que hay un cambio. Y un cambio significa un país que en determinado momento parecía que el gobierno tenía el 70%, ahora no le queda ni el 20%. Y si usted les quita lo que están viviendo del gobierno, de verdad convencidos no pasan del 10%. Es un cambio que hay. Ahora, eso se va a manifestar de diversas maneras. Hay algunos que fueron, hay por lo menos 6 ministros que fueron ministros importantes,
que ya están diciendo, bueno, se robaron 230.000 millones de dólares. Solo han dicho ellos, no lo he dicho yo. Sí. Y el robo se produjo cuando estaban en el gobierno, algo deben saber, Claro. etcétera, ¿no? Es bueno que esas cosas salgan y, bueno, después habrá que clarificar qué es recuperable y quiénes son los delincuentes. Pero políticamente, en el cambio, tiene que entrar una riada humana a la cual vienen de diversos partidos y lo que hace falta es un liderazgo y una visión grande en eso. Quisiera que en este momento estamos viendo muchos centristas o políticos o liderazgos que habían estado de centro siendo radicales. ¿Cree que es el momento para ser radicales? Radicales entendiéndose Bueno, sí, en las sí, posturas ante sí, ciertas sí, cosas. Sí, no. En ese artículo, en otro dice, una cosa es ser extremista y otra cosa es radical. El radical va a la raíz. Exacto. Y hay que ser radical en este momento en Venezuela porque la raíz está en que tenemos un gobierno cuyo modelo en la cabeza es de partido único, en el cual el jefe de partido, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es único. O sea, Fidel Castro es jefe, cuando fue pues jefe del partido, jefe del gobierno y jefe de Estado. Eso es totalmente inaceptable. Y el modelo es el modelo marxista. La felicidad viene el día que acabemos con la apropiación privada de los medios de producción. Ser radical significa que usted diga, mire, con esa economía no hay futuro, hay hambre y no hay una sola prueba de lo contrario. Entonces eso es ser radical, pero no hay que ser extremista. Exacto. Entonces usted lo que tiene que hacer, esa idea que es tan simple y fácil de entender con los hechos delante, bueno, pues compártala. Mire, este fue, bueno, pero fue chavista, pero tomamos el café, vamos a razonar. Mira qué pasó, qué ocurrió, por qué llevamos 3 años descendiendo, siendo campeones del mundo en descenso de Producto Interno Bruto, de tal manera que en 3 años hemos perdido el 30%. Es una cosa increíble. Y hablemos de la inflación y hablemos, Chávez generó la esperanza de que iba a acabar con la delincuencia. Tenemos 28.000 asesinatos por año. O sea, ahí va a acabar con la corrupción. No ha habido nunca un monumento tan grande a la corrupción como el actual. Entonces la gente no es tonta. Pero dejando a que a fulano de tal si es culpable o no, para eso están los tribunales, pero políticamente la posición radical, es decir, la de ir a raíz, tiene que ser una posición de amplitud, de reconciliación, de reconocer, y eso se está dando. Por ejemplo, en los barrios, en las comunidades cristianas yo lo veo, ¿no? Gente que no se hablaba, y cuando yo predico, bueno, yo no me meto en política, pero sí un poco los grandes principios humanitarios, etcétera. Bueno, la gente hace así con la cabeza y yo sé, este es chavista y este no es. Entonces empiezan a reconocer familias que no se hablaban. Y no vale la pena que nos matemos en defensa de una situación de un régimen que es un cadáver. Partiendo de la base de que un gobierno de base marxista es filosóficamente ateo, pero vamos a pensar que algunas de las personas que integran ese gobierno pudieran recibir un mensaje suyo como hombre de fe. ¿Qué les diría a la gente que integra ese gobierno en estos momentos que están cometiendo todos los abusos y los desmanes que están cometiendo contra el pueblo de Venezuela? Mire, yo nunca voté por Chávez, pero conozco a muchos que están en el gobierno y yo los conocí, no digo a todos, pero a muchos, bueno, que creían en una serie de principios humanitarios, manifestaban contra la tortura, la política es para servir y no para enriquecerse y para explotar. Bueno, el poder, cuando llegas, a veces marea de tal manera que uno no sabe si tienen remedio los que están de verdad en el poder. Pero los otros, simplemente yo pediría que retrocedan a sus años buenos de idealistas, que miren a Venezuela, miren la situación humana
Y bueno, unos desde la fe, porque también hay gente que desde el cristianismo tuvo esas opciones, otros desde su conciencia, que explícitamente no es religiosa, pero ¿qué le dice su conciencia? Y a los militares lo mismo. Bueno, usted tiene que defender la vida, tiene que defender los derechos, tiene que defender el futuro de los jóvenes venezolanos. Si se abriera la frontera como pasa en Cuba, el país se vaciaría. En Venezuela está pasando lo mismo. Entonces, bueno, yo llamo a la conciencia y al mismo tiempo, en el otro lado, llamo a la no venganza. Una cosa es la justicia y la otra es, tenemos que hacer un país que no sea una réplica con otro color del horror que vivimos ahora. Y la otra imagen que yo suelo usar es la del fútbol. Usted no puede ir al campeonato mundial, tiene 5 jugadores que chutan en esta dirección y 6 en la otra porque no se entienden. Bueno, quédese en casa, porque si usted no tiene 11 bien ensamblados, usted ya perdió de antemano. Y eso es lo que necesitamos ahora en el país. Bien ensamblados y dispuestos a trabajar, porque esto no se resuelve con la salida de un señor u otro, sino es una reconstrucción muy exigente y por supuesto la base está en la conciencia, la base está en los valores y una cosa muy esperanzadora es que, bueno, la conciencia siempre la llevamos con nosotros, pero suele estar más o menos domesticada. Pero hay momentos trascendentes que uno lo ve en la calle. Esos muchachos no lo para nadie porque su conciencia le dice que tiene que jugársela por humanizar el país. Y entonces es la hora de la conciencia. Y por eso uno ve heroísmos tremendos. Yo lo veía en la universidad, muchachos que parecían tan frágiles, ¿no? Se vuelven indomables ante un reto de este tipo, y es la conciencia. Necesitamos también militares que se dejen llevar por la conciencia, y civiles y gente que ha estado en el gobierno y que no ha estado en el gobierno. Una combinación de realismo, de decir, mire, yo me enamoré de esto, pero esto no tiene futuro, esto es un cadáver, cuanto antes enterremos mejor. Y el diálogo ese, enterrado, y los facilitadores que eran nombrados desde un lado nada más, se acabó, no tienen por qué volver. Si mañana hay que abrir unas negociaciones de unidad nacional, tiene que ser con otra forma de ayuda y otros facilitadores, pero no estos. Eso está muerto y enterrado, y si no está enterrado hay que enterrarlo. Claro.